Importante hablar con Paulo Oliveto porque es una opinión muy valorada, porque es un gran referente de la coalición cívica y de Juntos por el Cambio, y porque, creo que es la primera nota que da después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Paulo Oliveto, buenas noches, gracias por atendernos. Lamentamos el problema familiar que tuviste, ya te saludamos y espero que estés aliviada después de todo lo que pasó, y te pregunto por el tema de la Corte Suprema de Justicia, Paula. Gracias, Luis. Bueno, el fallo de la Corte Suprema es un fallo que preocupa, ¿no? Bien decías vos en qué se basa la división de poderes. Montesquieu decía, en el espíritu de las leyes, es necesario que el poder detenga al poder. Estos pesos y contrapesos que se tienen que dar para evitar que una persona o una facción avance sobre las instituciones, la libertad, los bienes de un país. Y hoy estamos viendo cómo todas las instituciones de la Argentina están doblegadas a los intereses del partido de gobierno, del kirchnerismo y en particular de la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces nos dejan una sensación a los ciudadanos de profunda inseguridad jurídica. Porque, ¿qué pasa? La Corte tiene que fallar conforme a derecho, no de acuerdo a los tiempos políticos. ¿Qué pasó en 2 años? Lo único que pasó institucionalmente en cuanto a nuestro marco jurídico, en cuanto a nuestro contrato social, es que cambió el gobierno. Entonces, no hay otro elemento que el cambio de gobierno para que la Corte haya cambiado su temperamento al momento de votar en relación a los traslados de los jueces. Y avanza en cuestiones muy, muy sentidas de nuestro sistema institucional. ¿En cuáles, Paula? El principio y la inamovilidad de los jueces, la politización de las causas. Ya tenemos un antecedente que es muy complicado, que es que la Corte todavía no definió la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura. Esto hay que decirlo, hace muchos años que tiene eso que resolver. Néstor Kirchner, cuando asume la presidencia, modifica 2 leyes que son centrales en nuestro sistema institucional. La Ley de Administración Financiera para manejar la plata de los argentinos como querían, que es la que le da amplias facultades en materia presupuestaria, y la ley del Consejo de la Magistratura, haciendo que la política tenga una injerencia muy grande en la designación y remoción de jueces. Esto la Corte no lo trata hace muchos años, a pesar de que la Cámara ya había hablado de la inconstitucionalidad. Hoy tenemos un Consejo de la Magistratura, que es el que va a decidir sobre estos jueces, absolutamente permeable a las decisiones de Cristina Kirchner y del Poder Ejecutivo. Ahora, el Consejo de la Magistratura, te termino de decir algo, son aquellos que van a definir estos concursos. Ahora bien, son los mismos que avalaron el traslado de los jueces hace unos pocos años. Son los mismos que a pedido del Poder Ejecutivo sacan una resolución y modifican lo que dijeron de manera retroactiva, violando un principio que también es de retroactividad de la ley, dejando en absoluta inseguridad jurídica a todos aquellos que tienen los judiciables, los ciudadanos que tienen que tener justicia en la Argentina. Paula, entonces, ¿vos creés que esto es un desplazamiento disfrazado? Que aunque se dice que no los van a desplazar inmediatamente, aunque decidieron no desplazarlos inmediatamente, ¿vos entendés que esto, como dicen cerca de los 3 jueces, es un desplazamiento disfrazado? Yo creo que es un desplazamiento disfrazado. A ver, vamos a poner las cosas en contexto. Yo estoy en contra de los traslados, porque es una politización del Poder Judicial. Lo haga quien lo haga. Los traslados son históricos y yo estoy en contra de los traslados. Ahora, con los traslados en la manera que se hizo, eran definitivos. El juez pedía el traslado, el Consejo de la Magistratura, con su integración plural, lo aceptaba y eso, a partir de ese momento el traslado era definitivo. La Corte, y eso fue avalado en la Corte en las acordadas que vos dijiste. Ahora cambia un criterio también de manera retroactiva y dice que los traslados en definitiva son temporarios hasta que se haga un nuevo concurso. ¿Y eso cuándo va? A ver, entonces, cuando Cristina dice sáquenlos, y la mayoría del Senado dice sáquenlos, ¿este fallo le conviene a Cristina o no le conviene? En realidad, la Corte también declara inconstitucional
la resolución del Consejo de la Magistratura es muy técnico, pero declara inconstitucional el reglamento de traslado de jueces y declara inconstitucional la resolución que puso a estos jueces en condiciones de la revisión del Senado. ¿Y entonces? O sea que eso es, bueno, lo que dicen es, miren, los traslados están bien hechos, ahora, ese lugar no lo tienen de manera definitiva. Son provisorios hasta que vaya un nuevo concurso y se defina un nuevo titular. Por lo tanto, dos lecturas. Primero, el Consejo de la Magistratura tiene que llamar a un nuevo concurso. No se puede utilizar el concurso que hoy está vigente, que ya está pronto a resolución, que están los abogados de Cristina y el juez Ramos que nos Padilla. persigue a nosotras, Ramos Padilla, sí. O sea que tiene que cambiar de concurso. Eso es una buena noticia. Ese concurso es para 2 cargos. No se puede ampliar a 4 cargos. Okay. Para ir contra estos dos. Para reemplazar a estos 2 jueces, Bruglia y Bertuzzi, tienen que iniciar un nuevo proceso de concurso. Y ellos pueden, y lo dice bien claro, participar, que es una verdad de perogrullo, porque mientras dure el kirchnerismo, ellos nunca van a tener las mismas condiciones para poder concursar, porque evidentemente están apuntados por Cristina y nunca van a conseguir ni los votos del oficialismo en el Consejo de la Magistratura y mucho menos en el Senado. Bueno, pero por eso, Paula, entonces, ¿esto para vos abre la puerta del plan de Cristina, venganza e impunidad, o no? Pero el plan de Cristina Venganza e Impunidad está abierto en varios frentes. Está abierto cuando van por la procuración y la modificación de la ley de Ministerio Público. Está abierto en toda la batería de reformas que va a hacer la comisión que dirige su abogado. Está dado en las leyes que constantemente está sacando o proponiendo el Poder Ejecutivo en el Congreso, que estamos resistiendo como podemos. Está dada en la embestida de Tailade y Moró en la Comisión de Ministerio, en la Bicameral de Ministerio Público. El mensaje que ella está dando es: los jueces que me investigan a mí van a sufrir. No solo los jueces, los periodistas y los que se animan a investigarme y a denunciarme a mí, van a recibir el escarnio público, la descalificación, los van a sacar de los puestos. O sea, yo soy la que manejo la Argentina en todos y cada uno de los poderes. Pero la verdad que eso es su intención. Si vos me preguntás a mí, esa necesidad de ir por todo la muestra absolutamente débil. Yo creo que al final del cuento, ¿te acordás como con la democratización de la justicia? Sí. Que parecía que iba por todo y finalmente no fue? Al final del cuento va a ganar la Argentina republicana, porque nosotros no nos consolamos, nosotros actuamos, nosotros queremos ser republicanos, no queremos ser Venezuela. O sea, que hay vocación de ir hacia Venezuela, hay una vocación de un sector del oficialismo de radicalizarse y darle un discurso épico a los radicalizados dentro de una crisis terrible, porque la realidad es que esto también se da dentro de una crisis terrible. Ahora, la pregunta que yo le hago a la Corte Suprema: ¿quién va a venir a invertir en la justicia? Sí, la máxima cabeza del Poder Judicial un día dice una cosa y otro día dice otra. Porque yo estoy de acuerdo, o sea, yo cuestiono los traslados, como cuestiono las subrogancias. El problema es que se desdigan según los aires políticos. Camaleón. Claro, cambia de color según la ocasión, y eso está muy mal. O sea, los precedentes de la Corte Suprema en una democracia estable son muy importantes, tienen que ser seguidos. Y cuando se cambia la forma de fallar, o sea, lo estoy explicando de una manera muy simple para que se entienda. Cuando se cambian los criterios, tienen que ser absolutamente fundados. Ahora, díganme, en 2 años, ¿qué circunstancias en cuanto a nuestro contrato social, geopolítico, no sé, institucional cambiaron, salvo el cambio de gobierno para que la Corte modificara así su posición? Bueno, eso es lo que está mal. Y por otra parte, Paula, se meta en la política. La Corte tiene que ser apolítica, tiene que ser absolutamente jurídica y tiene que hacer el control de constitucionalidad de los actos de los poderes políticos. ¿Por qué la Corte es inamovible a diferencia de los representantes del pueblo y del presidente? Porque es el control final de los actos de los estamentos políticos. Si la Corte se vuelve política y juega la política, prácticamente ya no tenemos Estado.
Bueno, no tenemos democracia, no tenemos república. Paula, yo quiero que nos detengamos porque también hay movimientos de la justicia que son alentadores. Por ejemplo, hoy se ratifica, Hugo, por favor, danos los detalles, explícale a toda la audiencia y compartirlo con Pablo Olivetti y con todos nosotros. Hoy se ratifica que el testimonio de uno de los arrepentidos más importantes para la causa Cuadernos y para la causa de Muñoz, ¿no? Porque uno se olvida. Néstor Kirchner y Cristina también tuvieron un secretario privado al que le encontraron 70 millones de dólares afuera y 130 millones de dólares acá en la Argentina, entre bienes y líquido y cash. Y ahora hay una parte de la justicia que dijo, este testimonio de este arrepentido, de este imputado colaborador, es válido. ¿Nos contás, Hugo, por favor? Claro, Luis, porque lo que hace el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi es convalidar lo pedido por el fiscal Stornelli a propósito de al menos 20 sociedades anónimas, SRL y otro tipo de sociedades en donde se cree hubo dinero de la corrupción que fue lavado. Esto fue detallado porque lo armó el propio Manzanares, es decir, se autoinculpó, contó cómo armó el negocio para el lavado de dinero, lo declaró ante la justicia y ahora la justicia pide que esas sociedades que están activas en su mayoría y que podrían ser decomisadas si la justicia prueba que ahí hubo delito de corrupción, de lavado de dinero, tengan vedores judiciales, tengan vedores de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sea controlado ese dinero y revalida el testimonio de Manzanares como uno de los arrepentidos más importantes para varias causas de corrupción, Cuaderno de las Coimas o Tesura y los Sauces, entre otras causas. ¿Qué te parece, Paula? No, que es lógico, porque el testimonio del arrepentido va acompañado de un montón de medidas de prueba que corroboran los dichos. Y esto es así. Ahora, una pregunta, Luis. Un secretario que vivía en una casa Fonavi, que después tiene 200 millones de dólares, que era el que transportaba los bolsos, ¿cómo hizo la plata? El problema en la Argentina es que nos preguntamos lo obvio. Era de la plata negra que había en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. Lamentablemente, más allá, y lo digo con los militantes que creen en eso. Ahora, vos ante lo evidente tenés que decir, es así. ¿Qué eran los 9 palos verdes líquidos que tiraba López? ¿De dónde salía? Y tanta plata que desembosadamente maneja esta gente. Escúchame, un funcionario público no puede tener 5 millones de dólares en una caja de seguridad, blanco, no blanco, líquidos. Entonces, es una locura lo que estamos viviendo, porque nos obliga el kirchnerismo con el relato a tener que repetir y repetir algo que es obvio: robaron. Y el que roba en un país tiene que tener sus consecuencias jurídicas. En el medio nos podrán perseguir, nos podrán insultar, nos podrán perseguir penalmente, podrán hacer lo que quieran. Ahora, hay dos cosas que no van a poder: modificar las pruebas que están en los expedientes, así tarden 30 años los juicios, como en este país tardan los años, y modificar la memoria colectiva, porque el robo del kirchnerismo lo vimos todos. Los que se hagan los tontos es porque se quieren hacer los tontos. Ahora, es evidente que robaron y nosotros los ciudadanos lo vimos. Entonces, la memoria colectiva en algún libro de historia va a quedar y nuestros hijos y nuestros nietos estudiarán que tuvimos un gobierno corrupto manejado por un matrimonio. Ahora, Paula, déjanos compartir con vos otra información que viene en el contexto de lo que vas diciendo. Martín de Taz, por un lado, va a hablar de economía ahora, porque la economía, la situación de la economía es complicada, aunque el dólar está bajando. Dentro de un ratito nos va a explicar por qué. Ahora, Federico Andajasi plantea esta idea, porque ahora hay una nueva grieta. ¿Querés la vacuna o no querés la vacuna? Y la vacuna todavía no está. Y la vacuna todavía no se sabe si va a ser efectiva. Cuando a mí me preguntan, che, ¿vos te vacunarías? Digo, pero yo creo en la ciencia. Yo hago todo lo que me dicen los médicos, la ciencia. ¿Por qué me preguntas si me vacunaría? ¿Me tengo que ir a vacunar mañana? No, porque la vacuna rusa que la vienen a traer, parece Menem, ¿viste? Vienen de la estratosfera, rebotan no sé qué satélite. Y eso, para el consciente o el inconsciente colectivo, es como una... termina frustrando la esperanza, ¿no, Federico? Exactamente. A ver, yo creo que el gobierno tiene una guerra contra el sentido común. Hay un problema con el sentido común. A ver, la vacuna, sea rusa, sea china, sea de Estados Unidos, de AstraZeneca, no importa. Quiero decir, al sistema inmunológico no le importa la ideología de quién hace la vacuna. Pero el gobierno, vos fijate que todo el tiempo
alienta expectativas y después lo que pasa sistemáticamente es que se da de bruces contra el piso. Bueno, pero es una tontería política además eso. Bueno, porque en política, en el fútbol, ¿viste? No hay que cantar los goles antes de hacerlos. Hay que hacerlos los goles primero y después se cantan, ¿no? Exactamente. ¿Vos te acordás si no, ya cuando, vencimos al virus varias veces y todo eso. cuando le dijo al cantante de Calle 13, tenemos dominado al virus? Se comparó con Al Suecia. hijo, ¿no? Porque, sí. Bueno. Al hijo de René, sí. Bueno, se compara con Suecia, éramos los campeones mundiales, digamos, un proceso de malvinización con esto increíble. Y con la vacuna, en vez de decir, bueno, estamos viendo cuál va a salir primero, la idea es vacunar a todos, no importa con cuál, que ese sería el criterio, salen primero a ideologizar la cuestión. Ya salió Ginés hace un tiempo diciendo que esto tenía que ver con la geopolítica. Bueno, esto no tiene que ver con la geopolítica, pero además hay que decir que sea la vacuna que sea, tiene que cumplir 3 fases. Y hasta que no esté completada la fase 3, Claro. no hay forma. Bueno, digo, y a esto se le agrega, Paula, que eso queremos compartir con vos, que parece que detrás de las compras, la producción de la vacuna, creo que de la vacuna rusa, hay un laboratorio que está bastante cuestionado o controvertido. Guadalupe Vázquez, buenas noches. ¿Nos contás y le contás a Paula si podemos seguir hablando con ella? ¿De qué se trata? ¿Qué tal? Buenas noches. Cuanto más avanzamos en la información de este laboratorio, más son las dudas. Los 2 principales socios tienen, uno, por ejemplo, estuvo... ¿Cómo se llama el laboratorio? El laboratorio se llama HLB Pharma Group. Pero son 2 socios muy cuestionados. Uno, por ejemplo, se recibió de abogado estando preso, estuvo 2 años preso. Bueno. Estoy hablando de Ariel García Furfaro, tiene contactos estrechos con Colina, la agrupación de Alicia Kirchner. De hecho, puso una verdulería que el eslogan de la verdulería era precios más bajos que el INDEC. No sé si tenemos la foto. Quizás No, ahora está la máquina ocupada, pero yo la vamos a poner en la podemos pasar en un ratito. Gente muy sospechada hace varios años relacionado con, por ejemplo, Jorge Salinas, el otro socio, causa de efedrina, causa de facturas truchas, contrabando de suero desde Paraguay. Gente muy sospechosa que justamente se dedica a contactos con países como Rusia, como India, porque los mercados, digamos, más importantes de Estados Unidos y Europa trabajan con laboratorios más importantes y más consolidados y no con estos laboratorios flojos de papeles. Muchísimas inquietudes con estas personas. Por ejemplo, Ariel García Furfaro es abogado de Batallón Militante. Para que se den una idea, es el que creó el sindicato de presos, estando justamente preso. Después, de un día para el otro, se hizo millonario, pasó de, por ejemplo, poner esta verdulería a ser un millonario dueño de varios laboratorios. No, yo es la primera vez que lo escucho esto. No se puede creer esto. A ver, perdón, yo no voy a juzgar a la persona por sus antecedentes, pero para tener un laboratorio, digo, tenés que, no sé... gente que hizo el dinero con las droguerías relacionadas... el secretario general del sindicato de presos. Sí. Bueno, para marcar 25 millones de dosis de vacuna. bueno, a ver... Sí, más allá de que en la misma industria me dicen que no creen que tengan la capacidad logística de manejar 25 millones de dosis de vacunas, despiertan muchas inquietudes porque el dinero, ambas personas por su lado, después juntos en el laboratorio Apolo, que creo que vos, Federico, contaste el otro día, fue un laboratorio que tuvo una dudosa explosión de una caldera, pero aparentemente fue algo como para generar una quiebra, fue algo también que estuvo investigando la justicia, otro laboratorio Ramallo, y ellos están mucho en la zona de Rosario, se sospecha de vínculos justamente con lavado de dinero de la droga de Rosario, y es gente que ha hecho mucho dinero con las droguerías, relacionadas, ¿se acuerdan? Con las campañas políticas y con las facturas truchas, también con el PAMI. Pero creo que algunos de esos los denunciaron ustedes, ¿no, Paula? Nosotros hicimos denuncias con relación al PAMI y también el tema del tráfico de efedrina. Lo más complicado que tiene el tema de la distribución de la vacuna es la logística. Claro. Y ahí donde va a estar ahí donde hay más que prestar atención. Porque el valor de la vacuna va a ser un valor internacional. Ahora, la logística, ahí va a estar la diferencia que van a hacer. Por eso es un proceso que hay que controlarlo mucho, no solo desde lo científico, lo sanitario, sino también en cuanto a la logística.
a esas compras y aquí empresarios van a estar detrás de eso. Está el diputado Mansi trabajando y otros diputados de Cambiemos, creo que Graciela Ocaña, están trabajando en el control de todo ese proceso. ¿Me esperas unos segundos para hacer una conclusión, Paula, de este día tan importante para las instituciones? El Cyber Monday sí, yo quiero decir algo después también. Por supuesto. El Cyber Monday es el tema del día y en La Nación también hay descuentos imperdibles para suscribirse. Ofertas de más del 90% de descuento en suscripciones digitales y Club La Nación. Ingresando en suscripciones.lanacion.com.ar podés ver todas las propuestas. Paula, tu conclusión, por favor. Ay, Luis, yo lo que quiero decir es que soy representante de un pueblo que está sufriendo, que está perdiendo el trabajo, que no llega a fin de mes, que tiene la angustia de no saber a qué colegio van a mandar a los chicos el año que viene, que no pueden comprar lo mínimo, que la inflación les está comiendo el salario, los que lo tienen, los que lo siguen conservando. Entonces me da mucha tristeza y mucha desazón que el presidente nos esté hablando de la reforma judicial y tomando como un triunfo un fallo de la Corte Suprema. Me parece que su energía y la energía de todos nosotros tiene que estar en cómo ayudamos a tantos argentinos que hoy están sufriendo una crisis sin precedente. La verdad que es muy triste, muy patético el rol del presidente y quienes nos gobiernan en este momento. Paula, muchísimas gracias por el tiempo, ¿eh? No, un placer. Gracias, Luis. Un beso. Bueno, muy bien, Martín, te voy a pedir que me hagas el análisis económico del día de hoy, que tiene que ver con el dólar. Enseguida saludo a Inés Capdevila. Pero antes quiero decirte, Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás.